Egunon guztioi, ongi etorria zure etxera, Ermuko udaletxera, lehenengo eta behin eskerrak ematen dizkizuet parte hartzeagatik. Zuen proposamenek asko laguntzen digutelako gure herria hobetzen, eta batez ere, herria ingurumen aldetik hobetzeko egiten dizkigu zuenak. Umein kontxeluean bezalase, gero eta berrazkoagoa da zure iritziak eta ikuspuntua kontutan izatea. Gainera, pertsona helduei irakasten laguntzeko eskatzen dizuegu. Seguri ez iguten ingurumena hobetzeko balioen garrantziaz zuei moduan erakutsi. Guztion, eginkizuna da datozen belaunaldientzat ahalik ingurumen eta hoberaena ustea. Guk izan duguna baino ingurumen hobeaz gozatu ahal izan dezaten. Mila esker ikasloei, mila esker irakasloei, mila esker Saiabente eskolari, mila esker Ongarai eskolari, San Pelaio eskolari, mila esker Anaitasuna ikastolari eta Ongarai eskolari. Os decía que muy buenos días a todos y a todas. Ser bienvenidos y bienvenidos a esta que es vuestra casa, ¿vale? Esta es el ayuntamiento, es la casa de todos y todas los hermuarras. Y en realidad quiero deciros de todo corazón, y creo que hablo en nombre de todos y todas los que estamos aquí presentes, queremos agradeceros muy mucho vuestras aportaciones. Queremos agradeceros muy mucho vuestras aportaciones porque con vuestras aportaciones nos ayudan a mejorar, y en este caso en todas vuestras aportaciones relacionadas con el medio ambiente. No sé si conocéis que en estos mismos instantes estamos trabajando en proyectos relacionados con la ciudad educadora. En esto además estamos participando con otros ayuntamientos donde participamos en una red y donde además también a través del Consejo de la Infancia nos ayudáis a mejorar. Vuestras propuestas son muy importantes. Durante muchísimo tiempo los adultos no hemos tenido en cuenta vuestro punto de vista, y yo creo que cada vez es más relevante y cada vez es más importante tener en cuenta vuestro punto de vista. Que, por cierto, os extrañaría muchas veces que vuestra visión de la ciudad, vuestra visión de Ermua, a veces es distinta de la de las personas mayores. Por tanto, os lo quiero agradecer. Quiero agradeceros a los alumnos, pero también quiero agradeceros muchísimo a los profesores. A los alumnos os quería pedir que nos ayudéis también a educar a las personas mayores, y además con paciencia, os pido paciencia, porque las personas mayores no hemos sido educados en los valores medioambientales que vosotros sí estáis siendo educados. Por tanto, os pido que nos ayudéis. A los profesores también os pido que nos ayudéis, agradeceros, y os pido que nos ayudéis a trabajar en una sociedad distinta, en una sociedad donde seamos capaces de recuperar valores que creemos que son importantes, como son el respeto a las personas, el respeto a los seres vivos, el respeto al medio ambiente, porque es una tarea de todos y todas dejar un medio ambiente mejor a nuestras generaciones venideras, a vuestros hijos, nietos, que ya sé que os va a quedar muy lejos, pero realmente tenemos que pensar en que las personas que en un futuro van a vivir en el planeta realmente tengan un medio ambiente mejor que el que nosotros hemos recibido. Por tanto, agradeceros vuestras aportaciones. Muchísimas gracias al Colegio San Lorenzo, a Escola Barri, a la Escuela de Ongarai, a Ikastola Anaitasuna y a San Pelayo. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras. Y sin más, vamos a empezar ya con el primer punto del orden del día. Mar es la secretaria del ayuntamiento y lo que va a hacer ahora es decir la composición. ¿Qué concejales y concejalas estamos en el pleno del ayuntamiento? Esto se hace cada vez que se hace un pleno para que luego en un momento determinado, cuando tomemos decisiones, sepamos quiénes estamos, quiénes votan a favor, quiénes en contra y quiénes se abstienen. Por tanto, le doy la palabra a Mar. Vale. Hola, buenos días. Este pleno de carácter extraordinario que está presidiendo Juan Carlos Abascal, pues a ver, está compuesto por las siguientes personas. Está presidido por Juan Carlos Abascal, que es el primer teniente de alcalde, y le acompañan José Ramón Gombao, Beatriz Camín, José El Saroujo, Jorge Sasola, Ritoquieta Araiztegui, Julen Domínguez, Fernando Lecumberri y Javier Lobato. Y son ausentes de este pleno Carlos Totorica, Miguel Ledesma, Paul Yarza, Mireia Arguinzoni, Giar Redondo, Silvia Serrano Gómez, que ha excusado su asistencia, Alberto García Abad, Jesús Martín. Venga, gracias. En realidad han excusado su asistencia los que no han podido venir, por diferentes cuestiones no han podido venir, y todos ellos y cada uno de ellos también os dan un saludo. Sin más, empezamos ya con el punto.
Bueno, eta orain emango diogu hasiera, gaurko urteko lanari. Kaixo, gaur etorri gara Ermuko ikastetxeko ikasleen ordezkariak ura eta ibaiaren inguruan egindako lana eta proposamenak aurkeztera. Kaixo, gu Amaia eta Lierni gara, Anaitasunako ikastolako 5. eta 6. mailako ikasleak gara. Ikastot honetan egindako lanaren berri ematera etorri gara. Ikastetxeko diagnostikoak egin dugu eta bideo baten bitartez azalduko dizuegu ikastetxean uraren inguruan egindakoa. Txorrota honek sakatzen dugun bakoitzean litro bat eta 800 mililitro ur kantitate botatzen du. Orain brida hau ipiniko diogu, ur kantitate gutxiago botatzeko. Orain, neurtu egingo dugu zenbat ur kantitate botatzen duen jakiteko. Orain, 600 mililitro botatzen ditu. Lehen baino litro bat eta 200 mililitro gutxiago. Orain pegatina jarriko diogu zenbat ur kantitate botatzen duen jakiteko. Uraren azterketa egin dugu eta ez ditugu inolako animaliaren arrastorik aurkitu. Kaixo, ni Nerea naiz eta hau da nire proposamena. Erreka gaztertzera joan gara berano erreka eta urtia erreka eta hauek garbitzeko premiaz ikusi ditugu. Nire proposamena. Erreka inguruak garbitzeko premia ikusi dugu eta erreka garbitzeko eguna antolatzea eskatzen dugu. Zuhaitz egun antolatzen den bezala eta beharrezkoak diren baliabideak izatea, poltsak, eskularroak, laguntzaileak. Lehenengo, eskerrik asko. Eso que nos habéis mostrado es innovación pura y dura. Es decir, con un elemento tecnológico, cómo hemos sido capaces de mejorar el resultado. Eso es innovación y eso es muy importante. En cuanto a vuestra propuesta, lo que tengo que contaros es que la semana pasada hemos firmado un convenio con URA Gobierno Vasco precisamente para llevar a cabo lo que es la limpieza de la ribera de los ríos. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Que por parte del Ayuntamiento de Erma, que ya estaba haciendo esa limpieza, vamos a seguir haciéndolo y que con eso lo vamos a hacer también con URA Gobierno Vasco. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Lo que significa es que no va a hacer falta realizar tareas voluntarias, aunque os lo agradecemos muchísimo. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que para acceder a muchas de las partes del río son peligrosas y que en consecuencia pues realmente pues podría suponer un peligro. Pero lo que sí creemos es que es importante, y quiero que sepáis, que en el pasado hemos hecho varios caminos medioambientales por parte del Ayuntamiento, si conocéis, a Urtía, a Oitondo y a la Cantera, para que realmente podamos ver que tenemos unos ríos bien bonitos en la parte alta de nuestro pueblo. Y a ese respecto, pues agradeceros muchísimo vuestra aportación, que realmente vamos a hacer algún tipo de actividad para hacer visible lo que es el río, pero que sepáis que lo más importante es que hemos firmado un convenio con URA, Gobierno Vasco, para llevar a cabo la limpieza de la ribera de los ríos, que de hecho últimamente hemos hecho, por ejemplo, en el río que baja de la presa Isola. Y además estamos trabajando, y esta noticia la traeremos en breve, precisamente con URA y Gobierno Vasco, para llevar a cabo también la limpieza del saneamiento, y con el objeto de que en el futuro tengamos un río mucho más limpio. Por tanto, muchísimas gracias. Kaixo, ni Usue naiz eta hau da nire proposamena. Erreka inguruak ikusi ditugu Ermuko erdigunetik kanpo. Balespina parkekoa bakarrik ikusten da Ermuan bertan. Erreka zati gehiago gustatuko litzaiguke, baina hau oso zaila ikusten dugunez, gure proposamena da gure herri azpitik doan erreka zatiak nondik nora doazen jakitea lurrean jarritako seinalekin, eta horretarako erreka gure herritik doan bidea azaleratzea, errepidetan edo eta espaloietan erreka hor dagoela gogoratzeko naiz eta ez ikusi.
Esta también me toca a mí. Mira, le iba a tocar a Bildu, pero no han podido venir hoy y en consecuencia pues me han pedido que realmente pues, las propuestas que ellos tenían que contestar, os las voy a contestar. Y en realidad tenéis que saber lo primero, que desgraciadamente el río pasa por debajo de las viviendas, de muchas viviendas del municipio de Ermua y de Eibar y de otros municipios, porque se construyó de una manera absolutamente desordenada y equivocada en los años 60. En los años 60 muchísima gente de muchísimos municipios de España vinieron a Ermua y a Eibar porque había trabajo. Y eso lo que provocó es que se construyeran viviendas donde no se debía de haber construido. Por tanto, sí quería que por lo menos supierais el por qué el río pasa por debajo de las viviendas. Y que en consecuencia también, por ejemplo, el descubrirlo no es tan fácil y no es tan sencillo, porque obligaría pues, a tirar viviendas, que es donde vivimos todos y todas. Pero nos parece una propuesta muy interesante por vuestra parte. En algunos sitios podremos hacer alguna actividad donde dibujemos con una tiza por donde pasa el río. En otros sitios no lo podremos hacer porque pasa por debajo de las viviendas, pero sí queríamos enseñaros un plano, que no sé si tenemos, un plano para que veáis por dónde pasa el río. Lo que sí vamos a hacer es pasaros este plano en grande a los niños y niñas, os vamos a pasar este plano para que veáis por dónde pasa el río. ¿De acuerdo? Kaixo, ni Ilza naiz, eta hau da nire proposamena. Berano errekan animalia eta landare biodibertsitate handia ikusi dugu. Animalia ornogabeak, eskailuak, baina urtia errekan zikinkeria besterik ez. Erreka hau lantegiak daude ingurutik pasatzen. Horregatik, lantegietatik pasatzen diren errekazatiak udaletxearen aldetik zaintza berezia izatea eta behar izan ez gero araztegi berezia jartzea. Eskerrik asko, Joel edo Harri. Egunon, Itza. Zelako ondo, Egunon, danoi. Gaur egun berezisa, Ono udaletxe da etorri. Batzuk ezautzen zaitxuste ja iaztik, Lorea, eta Axel, eta Pablo, eta Intza esan etorri iaz, ez? Ezinen etorri iaz? Eta aurten be barriza dauz. Eta gainera nere semiaren gelakuak, bosgarrenekoak, miren, eta kaitz eta usue, egunon, danoi. Eskerrik asko benizatea haitxik, Bertan ondo pasatzen dugu zuek zatoztenian. Badakizuenik orain dala 37 urte usue eta miren eta kaitz dauden gela neonitzala? 37 urte beranduago ikasleak eta ikasle hoiak barrido elkarrekin. Aber, 37 urte barru bezuegoten zareten amen eta zuen semiak etortzen dira. Bale? Bueno, a ver, Intza. Galdetu duzu araztigei buruz. Las depuradoras. Que Harri, la que está a lo mío, se apellida Araztegui también. Bueno, basaten duzu, ia zelan kontrolatu daiteken lantegizak errekara botatzen dutena. Gertatzen dena horretarako, txitxok aipatu dauleen, ura, holako agentzia berezi bat dagoela. Ura da, agentzia. Eta gauza horiek hori kontrolatzeko baimena urak daka. Udaletxiak zer egin dezake? Udaletxiak egin dezakena da, kontrolatu enpresa guztiak, behar duten baimenak eta lizentziak eguneratuta egotia bere lan egiteko. Baina, zoritxarrez ezin dugu kontrolatu udaletxetik zer botatzen duten edo zer ez duten botatzen. Dena den, bai badaukate lantegi guzti horiek behar bat, eta ura, edo botatzea itxusten gauzak, errekara bota aurretik, egin behar duena da, hori da garbitzu, eta eurek ipini behar dute bere araiztegiak martxan. Beraz, guk egin behar duguna da, urari esan, horrelako gauza berezin bat ikusten dugunean, edo gupetzatzen badu, txarto botata dagoela, orduan, abisatu beharko genuke ura kontrolatzeko ia lantegizak zer egiten duten. Bale, Intza? Kaixo, ni Libe naiz. Eta hau da nire proposamena.
Aurten erreka zaindu behar ditugula eta nondik nora doan gure etxetara heltzen den ura ikasi dugu. Baina edaten dugun orari buruzko informazioa ez dela oso erraz aurkitzen iruditzen zaigu. Horregatik gure proposamena udaletxeko web orrialdean modu argi eta erraz bateaz azaltzea Gipuzkoako urak orrialdean agertzen diren ermuko uraren analizien emaitzak. Eskerrik asko, Javi. Hola, muy buenas a todos y a todas. Muchas gracias por haber venido hoy aquí y acompañarnos en un día como hoy. Bien, la verdad es que en la página sí que está el tema de la potabilización y abastecimiento de agua, lo tenemos a 3 clics desde la página principal. Es decir, que si entráis en la página principal del ayuntamiento, entrando en la parte de arriba, si sabéis cómo es la página que pone todos los urbanismo, cultura, los diferentes aspectos, diferentes áreas que lleva el ayuntamiento, entréis en un clic en el urbanismo, en segundo clic abastecimiento de agua y en un tercer clic entrando en potabilización, ahí tenéis todos los resultados de todas las análisis que se han hecho. De todas formas, supongo que podemos hablar con el departamento de informática y hacer que sea más fácil o más visible, pero bueno, yo creo que ya es bastante fácil de acceder a él. Muchas gracias. Kaixo, gu Ekaitz eta Uxue gara eta hauek dira gure proposamenak. Udan Sarri plazako iturrian moztu egiten da, ez delako bertako ura egoki erabiltzen eta tabernetara joan behar izaten gara ura eskatzen. Horregaitik ditu proposamen hauek. Iturrietako ura modu egokien erabiltzeko kartela jartzea eta pusikekin edo ur pistolekin ibiltzeko zonaldeak bultzatu. Baita iturri inguruko lurra materiales irristagarriaz jartzea, parketakoa bezalakoa. Fernando. Buenos días a todos y a todas. A ver, una parte os tengo que decir que es complicada, ¿vale? Que es el tema de habilitar zonas alrededor de las fuentes para jugar con globos y con pistolas de agua. Porque vosotros tenéis un problema, sois fuertes y además ágiles. Entonces vais a evitar por todos los medios que os dé un globo o un chorro de agua. Y entonces no tenemos superficie suficiente para poner material, porque cuanto más pongamos, más vais a correr dentro de la superficie y más se va a extender el agua. Y como lo que tenemos que buscar es la convivencia entre todos nosotros, y en este caso entre personas mayores, como yo, que me puedo patinar, y vosotros, que estáis llenos de energía y vitalidad, tenemos una zona habilitada, que es la zona de juegos de agua de Ongaray, que ya sabéis que se inauguró en el año 2015, y que por ahora, pues aunque no os haga demasiada gracia, pues os vais a tener que conformar con ella. Aquí en la esquina tenemos una fuente, pues ¿hasta dónde podemos poner una superficie antideslizante? Porque por muy grande que la pongamos, vais a salir los globos van a salir fuera de la historia esta, de la zona. O sea que esa parte es un poco complicada. Entonces, por ahora, con la zona de Ongaray, pues hombre, sois muchos, pues no sé, igual hay que establecer turnos o alguna cosa, pero en principio es complicado. Y con el tema del uso de las fuentes, con independencia de que se pongan o no se pongan carteles para su buen uso, tal cual, es un tema de educación. Realmente es un tema de educación, pero no pasa con las fuentes, pasa con absolutamente todo. Esta misma mañana estábamos tomando un café, Juan Carlos, Bea y yo, y se acerca una vecina. Aparte de que, bueno, es una cosa agradable, te ha dado las gracias por lo bien que va, cosas que se hacen bien en el ayuntamiento, tal, y estaba comentando del mal uso que hace una persona determinada sobre una plaza plaza de aparcamiento para personas con discapacidad, que en vez de usar las 48 horas que tendría como máximo, pues lleva aparcado el coche una semana. ¿Se puede poner más? Sí, posiblemente se puedan poner más. Pero de lo que se trata es de que lo que hay lo usemos como lo tenemos que usar, favoreciendo la convivencia y sobre todo usando el sentido común. Gracias. Jatetxetan eta tabernetan txorrotako ura izateko txokoak bultzatu. Beste leku batzuetan martxan jarri dutela ikusteko jarriko dugu hurrengo bideoa.
Taberna batean baso bat ur eskatzea eskubidea izanen da Nafarroan, jatetxe batean iturriko uraren pitxerra mahai gainean, halaber. Iturriko ura duena da ez erabiltzea hainbeste plastikoa, hainbeste enbaseak, ontziak. Badira legeari aurre hartu diotenak. 2014an ireki genuen ostatua eta betidanik izan dugu ura. Herrizko eskubide bat delako, den bezala, behintzat gure tabernan komunera etortzea ezer kontsumitu gabe ere. Europa iparraldean gero eta herrialde gehiago dira, antzeko araudia dutenak. Euskal Autonomia Erkidegoan oraingoz ez da horrelako erabakirik aurre ikusten. Bilbon galdegin dugu guztiaz. Pero más agua se puede regalar a cualquiera. Emon beharko duzu, estás. Kaixo, ni Miren naiz, esker. Julen. Bai, egun on guztioi. Bai, badakigu kanpaina hauek Bilbo bezalako hirietan ni ikusi dut egin dituzte. Eta horregaitik eskaera aztertuko dugu. Gainera, argi utzi nahi dugu, ermuko txorrotako uda kalitatekoa dela, eta. Ongarai eskola? Kaixo, ni Miren naiz, eskerrak eman nahi diogu udaletxeari Leioetan jarritako errefortzuagatik eta bidalitako lorengatik. Lorea jarri ditugu eta ikastetxea dotore geratu zaigu. Eskerrik asko zuen arretagatik. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras, de verdad. A Ikastola Enetasuna, muchísimas gracias por vuestro trabajo y animaros a que sigáis aportando, ¿vale? Eta orain, Ongarai eskola, ez? Kaixo, ni Enara naiz, eta Ongarai eskolatik etorri naiz 5. mailako beste lagun batzuekin. Gure zean eta eskolan ere, komunaren eta uraren erabilera aztertuta, gure eskolako familien ohiturak eta eskolan dauzkagunak nahiko onak izan arren hobetu aldugula ikusi dugu. Hori dela eta guk hartu ditugun konpromisuak hauek dira. Ura urresteko, 1. Txorrotak ondo ixten saiatuko gara. 2. Komuneko zisternak ondo erabiliko ditugu. 3. Beste alde batetik, komunetik ez dugu sakarrarik botako. Proposamena. Komuna ibiltaria edo ez elikatu monstrua bezalako kanpainak bultzatzea gure herrian. Hola, yo soy Axel y como ha dicho Nara, vengo de Ongarai con otros compañeros de 5º curso. Hemos analizado el uso que hacemos del agua y del inodoro tanto en casa como en la escuela. Y aunque nuestras costumbres son bastante buenas, creemos que podemos mejorar. Por eso nuestro compromiso es el siguiente. Para ahorrar agua, 1. Trataremos de cerrar bien los grifos. 2. Usaremos adecuadamente las cisternas. 3. Por otro lado, no tiraremos basura por el inodoro. Nuestra propuesta, promover las campañas Sex por retrete y no alimentes al monstruo en nuestro pueblo. Pues muchísimas gracias, tenéis toda la razón del mundo y en consecuencia lo que vamos a hacer efectivamente es una campaña de comunicación porque es importante no tirar las cosas por el retrete ya que ensucian el río y además puede provocar graves atascos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña campaña donde diseñaremos algún cartel donde vamos a utilizar en los baños públicos del Ayuntamiento de Ermua, vamos a poner un cartel para que la gente sepa que no hay que tirar las cosas por el inodoro. Y como lo estamos compartiendo con todos los colegios del municipio, lo que os vamos a también es a aportar estos carteles para que los pongáis también en vuestros baños. ¿De acuerdo? Kaixo, Nener naiz, Ongarai eskolatik ere nator. Eskolatik Egoi aztertzera joan ginen, eta hainbat lekuetan adibidez, Bialbe, Betiondon eta udaletxe atzean plastikoak ikusi genituen. Guk harturiko konpromisuak honako hauek dira. Toallitak, olioa eta beste motatako zikinkeriak ez botatzea komun zulotik eta fregaderatik ere. 2. Zakarrontziak ondo erabiltzea. Eta 3. Ez ditugu zakarra fregaderatik botako. Gure proposamena honako hau da. Egoi baia urte osoan zehar garbi mantentzeko asmoz neurriak hartzea. Adibidez, zaborra jasotzeko sarea jarriz. Hola, yo soy Lorea y vengo de Ongarai Escola también. Desde la escuela fuimos a ver cómo estaba el río y en varios sitios encontramos plásticos. En la zona de Vialbe, en Betiondo, detrás del ayuntamiento. Nuestros compromisos son
No tirar toallitas o aceite ni otro tipo de basuras por el inodoro ni por la fregadera. Usar adecuadamente las papeleras. No tirar basuras al río. Nuestra propuesta: tomar medidas adecuadas para mantener el río Ego limpio durante todo el año. Ejemplo, poner redes en distintas zonas para atrapar la basura. Hola, Neri, Lore. Esta cosa que habéis propuesto tiene muchos inconvenientes. Para entender la primera de ellas, os voy a hacer una pregunta. ¿Quién de vosotros tiene aquí una casita para coger lagartijas? Yo conozco a alguien que tiene. Alex, levanta la mano. Axel, perdón. El otro día le vi a Axel que iba con su ama a la presa, os digo, a la presa, al polígono, hambre. Y iban su madre y él con 2 casitas, cada uno de lagartijas. ¿Y qué es lo que iban a hacer? Estaban buscando lagartijas. Tu ama es un poquito más torpe. Axel ya tenía una y otra estaba en proceso. ¿Y qué pensaba hacer Axel? Pues pensaba llevarla hasta hambre y luego a la vuelta la iba a dejar en el mismo sitio. ¿Sabéis lo que pasaría si pusiéramos redes en los sitios que habéis puesto? Pues que se quedarían ahí las lagartijas y Axel no podría cogerlas. O los patos, que habéis visto últimamente que hay. Sí que podríamos conseguir lo que decís, que se quedaran ahí muchas cosas, pero otras cosas que no queremos que se quedaran, pues también se quedarían. Y dejaríamos de ver patos, porque se quedarían muertos ahí, o lagartijas. Y Axel, pues en vez de coger lagartijas, pues tendría que coger piedras, que seguro que también nos gusta coger piedras, pero coger lagartijas es más divertido. Y otro de los inconvenientes que tiene también poner ese tipo de redes es que, como por desgracia tiramos demasiadas cosas donde no debemos y demasiadas cosas al río, pues podría llegar un momento en el que se acumulasen tantas que lo que hiciera fuera una especie de presa y que cuando se rompiera esa presa pues tendríamos la misma basura en el río y además pues tendríamos una pequeña inundación. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos es no solamente pensar en qué tenemos que hacer para que la basura que hay pues se quede ahí y la podamos recoger más fácil, sino, si sabemos todos, ¿qué es lo que habría que hacer en vez de recoger la basura del río? No tirarla. Pero si lo sabemos todo es fenomenal. Lo sabemos todo es fenomenal, pero lo seguimos haciendo. Yo estoy seguro que vosotros no vais a tirar ni una cosa más. Y Incha, cuando esté ahí en el recreo con los de Saitza, ya les va a decir a los pequeños que no hay que tirar cosas al río, ni por el lavabo, ni por la taza del váter. Seguro. Yo les voy a decir una cosa a vuestros profesores, que seguro que los mayores ya habrán estado. Y seguro que algunos de los que estamos aquí nos apuntamos a acompañaros. Tenemos que ir un día al Goibar, que hay una depuradora. Y os vais a dar cuenta lo cochinotes que somos. Que tiramos mogollón de cosas al río y tiramos un montón de cosas por la fregadera y tiramos un montón de cosas por la taza del váter que no teníamos que tirar. Red no se va a poder poner. Red no se va a poder poner porque seguramente lo que conseguimos de bueno es mucho menos que lo que conseguimos de malo. Pero por lo menos hoy, seguro que todas y todos los que estamos aquí, a partir de mañana o a partir de hoy a la tarde, ayudamos a que el río esté un poco menos sucio. ¿Vale? Venga. Kaixo, nien ara naiz berriro. Udaletxean, liburutegian, lobianon eta gure eskolako komunetan sakarrontziak daude. Komunetik ahalik eta gauza gutxien botatzeko, liburutegian bakarrik ikusi dugu sakarrontzia erabiltzeko karteltxoa. Guk komunetik sakarra ez botatzeko konpromisua hartzen dugu, horretarako dauden sakarrontziak erabiliz. Kartelak jadanik ipini ditugu gure eskolan. Herriko eraikin publikoetan kartelak jartzeko proposamena luzatzen dugu, sakarrontziak era egokian erabiltzeko, komunetik bota behar ez diren gauzak ez botatzeko. Hola, yo soy Aner de nuevo. Hemos estado en los servicios de algunos edificios públicos, ayuntamiento, lobiano, biblioteca y en nuestra escuela, por supuesto. En todos ellos hay basureros, pero solo en la biblioteca hay carteles animando a usarlos. Nosotros adoptamos el compromiso de no tirar basura por el inodoro y usar los basureros que hay puestos para ese fin. Ya hemos puesto carteles en nuestra escuela. Nuestra propuesta es colocar carteles en los edificios públicos para la correcta utilización de contenedores y papeleras y de esta manera concienciar al pueblo de que no tire desechos por el inodoro, toallitas, orgánicos.
Eskerrik asko, Javi. Sí, bueno, si no habéis visto vosotros, seguramente vuestros padres o profesores ya habrán visto que aunque no haya carteles en los edificios públicos de no tirar al inodoro y por el lavabo residuos y cosas que no hay que tirar, sí que se hacen campañas de concienciación de dónde tirar la basura. Ahora estamos implantando el contenedor de color gris, que es donde se va a tirar todo lo que no vaya al verde, amarillo, marrón o azul. Y bueno, yo tengo una idea, que ya que estáis creando vosotros carteles sobre el tema, ¿por qué no hacéis un pequeño concurso entre vosotros y nos lo presentáis? Y si nos gusta, lo implantamos, nos comprometemos a ponerlo en el ayuntamiento y en otros sitios. ¿Qué os parece la idea? ¿Qué os parece? Muy bien. Adelante, lo haremos. San Lorenzo, ez? Bai. Egun on, ni Andoni naiz. Urtero bezala, San Lorenzo eskolako ikasleok udalpen honetan gaude egindako lana eta proposamen batzuk aurkezteko. La mayoría de las actividades trabajadas durante este curso dentro del programa Agenda 21 escolar han estado relacionadas con el tema el agua y los ríos. Se han realizado varios talleres, salidas, hemos participado en foros, hemos aprendido a interpretar facturas, se ha controlado el consumo de agua en la escuela. Finalizando el curso, podemos decir que el objetivo que nos habíamos planteado, potenciar el desarrollo sostenible, lo hemos conseguido y nos comprometemos a colaborar para que también nuestras familias y amistades trabajen por el consumo sostenible de agua y cuiden el medio ambiente. Kaixo, ni Ane naiz. Gure udalari pleno honetan aurkezten ditugun proposamenak hauek dira. Eskolako zisterna eta grifoen egoera kaskarra dela eta urazko zahutu egiten dela konturatu gara. Udaletxeak eskolako zisterna eta grifoen berritzeari ekin diezaiola proposatzen dugu. Arri? Kaixo, egun onden hori. Bueno, urteron bezala hemen gaude lan da lan. Bueno, arrazoi daukazue. Egoera kaskarrean daude, eta esan beharra daukagu, bai Jose Luisekin eta bai Peiokin, ikusi ahal izan dugula nola dauden gauza guztiak, eta irailerako, uste dut aldaketak ikusiko dituzuela. Ze orain udan, denak barriztatuko dira. Bai? Mila esker. Eskerrik asko. Bigarrena. Egunon, ni Irati naiz. En el barrio San Lorenzo, al lado de nuestra escuela, un tramo del río Ego está descubierto. Desde la acera y carretera por las que se accede al colegio, al barrio de Eizaga y a la presa de Aizola, se aprecia como a los dos lados del cauce del río existen un montón de matorrales que dificultan el curso del agua y sirven de percha para plásticos, trapos y demás materiales, ofreciendo una imagen de abandono y suciedad. Por eso, proponemos que el ayuntamiento se haga cargo de la limpieza periódica de ese tramo del río que, por suerte, podemos apreciar. Muchas gracias. Tal y como os he comentado anteriormente, pues la semana pasada hemos firmado ese convenio con URA, Gobierno Vasco, precisamente para llevar a cabo este tipo de limpiezas, no solamente en el río que baja de Aizola, donde yo he jugado muchísimo de niño con otros niños y niñas, y en realidad pues lo que vamos a proceder es efectivamente a la limpieza que ya hemos hecho. De hecho, en alguno de estos tramos, no sé si os habéis fijado, que ya hemos hecho alguna limpieza precisamente en ese río que baja de Aizola. Pero gracias a este convenio, pues nosotros tenemos el compromiso de limpiar la ribera de los ríos, y gracias a ese convenio que estamos trabajando ahora mismo con URA, vamos a trabajar para que en el futuro se pueda llevar a cabo todo lo que hace referencia al tema del saneamiento y tengamos un río pues mucho más limpio en el futuro. Muchísimas gracias. Egunon, ni unai naiz, guztiok uraren erabilera iraunkorraz kontzientzatu behar gara. Honela, herrialde pobrei errekurtso hidraulikoak errezago helarazi geniezake eta munduko berdintasunaren alde lan egin. Martxoaren 22an, uraren munduko eguna ospatzen dela eta udalak gai honekin lotutako ekintzak programatu ditzala proposatzen dugu. Eskerrik asko. Bea. Egunon guztioi, egunon unai, eta ongi etorri berriro udaletzera. Egia da, edateko ura oso garrantzitsua da,
baina oraindik ez daukaten herriei eramatea garrantzitsuagoa da. Horregatik, urte guztian zehar gure laguntza eta babesarekin jarraitu behar dugu. Udalak Afrikako herri desberdinetan urtegi eraikuntzarako lankidetza proiektuak izan ditu, adibidez Tanzanian, eta gaur egun lankidetza proiektuak ditugu Maiko uretarako. Martxoaren 22rako udaletik komunikazio kanpaina bat egin daiteke, berriak prentsan eta udal webean ateratzen. Decía que el agua potable es muy importante para nosotros, pero es mucho más importante para los países que todavía a día de hoy no disponen de ella, por lo que es un trabajo de apoyo continuo el que tenemos que hacer durante todo el año. El Ayuntamiento ha tenido proyectos de cooperación con diversos países africanos para la construcción de embalses, por ejemplo en Tanzania, y actualmente hay un proyecto de cooperación para agua también en Mali. Creo que en fechas cercanas al 22 de marzo se puede hacer una campaña de comunicación desde el Ayuntamiento para sacar noticias en prensa y a través de la web municipal. Eskerrik asko, gracias. Egunon. Gu eskola barriko ingurumen batzordeko ikasleak gara. 9 urte ditugu. Ni Leire naiz eta 4. mailan nago. Ura eta ibaiak guztiok ditugun ondasun preziatuak dira. Ez dago bizitzarik urik gabe. Horregaitik, eskola komunitate osoan honen inguruan, hausnarketa sakona egitea izan da ikasturte honetako helburu nagusia. Horretarako, hainbat ekintza egin ditugu. Uretan dagoen oxigenoa neurtzeko esperimentuak, ibaialde eta azterkosta programak garatu, uraren eguna ospatu, kartel-lehiak eta antolatu, komikiak eta bar. Herriko diagnostikoa ere egin dugu. Beste eskoletako ikaslekin bildu gara eta adostu ditugun proposamenak ekartzen ditugu. Somos representantes de la Comisión Medioambiental de Escolabarri. Tenemos 9 años. Yo soy Garas y estoy en 4º de primaria. Como el agua y los ríos son el fundamento de la vida, el objetivo principal de este curso ha sido hacer llegar una profunda reflexión a todos los agentes de la comunidad educativa. Para conseguirlo, hemos realizado experimentos y participado en los programas Ibaialde y Aztercosta. Hemos celebrado junto a las familias el Día Mundial del Agua, organizado concursos de carteles, cómics, etc. También hemos realizado el diagnóstico de ERMO y traemos propuestas de mejora que hemos consensuado con el resto de centros. Kaixo, ni noa naiz eta 3. mailan nago. Hurrengo hauek proposatzen ditugu. Ura eta ibaiak zaintzeko garrantziaren aldeko kanpaina bat antolatu eta lelo batekin oinarrizko boltsak herritarren artean banatzea. Ingurune batzu garbitzea. Urko mendirako bidean hasieran aldapegotzean dagoen errekatxoa zikin dago, eta Baldezpinak horrekan hondakinak ikusten dira, baita xagu handiak ere. Ibaietarreketara botatzen diren izurketak eta zabala kontrolatzeko telefono zenbaki bat ipintzea. Entre todos y todas nos comprometemos a reducir el consumo y ensuciar lo menos posible, tanto en casa como en el colegio. Intentaremos llevar a cabo los compromisos que hemos acordado en el colegio y trasladar a nuestra familia las recomendaciones que hemos preparado. Eskerrik asko. Eskerrik asko Eskolabarri. Lehenengoa, primera, Fernando. Mira, sobre el tema de la campaña, pues estamos de acuerdo, ¿vale? Y de hecho la vamos a hacer. Con el tema de las bolsas, ¿sabes qué pasa? Que como hemos hecho tantas acciones con bolsas siempre, pues esto de la publicidad y estas cosas y el marketing, cuando una cosa la usas muchas veces ya deja de llamar la atención. Entonces, si no os parece mal, recogemos el guante, nos parece bien la campaña, danos un poquito de tiempo para que en vez de bolsas busquemos otro medio un poco más sorprendente y que llame un poquito más la atención que las bolsas, porque ya las hemos usado mucho. ¿Os parece? Gracias. Bigarrena, Julen. Sí, bien. Con el tema de la limpieza del río y las ratas, antes, como ha comentado Chicho, el hecho de que se está limpiando ya el río y además se ha firmado un convenio con el Gobierno vasco, con la agencia URA, para que se limpie.
Y además este ayuntamiento tiene contratada una empresa que se dedica a desratizar todos los meses para que no haya ratas. Y además el hecho de que este río se limpie como se hace ahora, hace que las ratas que antes se quedaban dentro del río ahora salgan, porque no tienen comida dentro. Gracias. Eta hirugarrena, ni. Tengo que deciros que yo mismo he sido el primero sorprendido, porque cada vez que se produce o creemos que se ha producido un vertido, desde el ayuntamiento llamamos a las autoridades, que en este caso es URA, Gobierno Vasco, intentamos detectar estas cuestiones, ¿no? Y me ha sorprendido porque el teléfono ya existe y es el 112. Es muy sencillo, es precisamente el teléfono al que se llama cada vez que hay una urgencia. Cuando hay un incendio, cuando una persona ha tenido un accidente, es el 112. Acordaros del teléfono, decíroslo, comentároslo a todos los compañeros y compañeras, porque yo mismo tampoco sabía que era el 112. Por tanto, es un teléfono sencillo de recordar y cada vez que detectéis que existe o creéis que existe un vertido, ese es el teléfono al que hay que llamar. ¿De acuerdo? Por tanto, muchísimas gracias. Kaixo, gu Maider eta Laura gara, DBH bigarren mailako ikasleak gara eta San Pelaiotik gato. Egindako lana. Ermutik pasatzen diren ibaiak aztertzen ibili gara. Ikusi dugunez, gehienak ez ekigun haien jatorria, ezta izenak eta kopurua. Informazioa bilatuz, taldeka aztertu egin ditugu. Nahiko zikinak daude, batez ere zonalde batzuetan. Lantegietatik pasatzen diren kasuetan. Hay bastantes ciudadanos que no conocen realmente los ríos que pasan por su localidad y además hemos visto que no están muy cuidados. Konpromesuak. San Pelaio ikastetxeko ikasleak gure ibaiak zaintzera konprometitzen gara. Nosotros proponemos colocar carteles informativos y didácticos en los ríos que pasan por nuestra localidad y al mismo tiempo que sirvan para recordar las normas que se deben cumplir para el cuidado de los mismos. Eskerrik asko, Javi. Sí, hola. Deciros que ya tenemos carteles informativos y didácticos en los ríos y, por ejemplo, en Verano Chiqui y en otras zonas de Ermua, pero bueno, que si se os ocurren sitios en los que no hay y que os parecería que sí es un muy buen sitio para que haya un cartel de estos, pues traed unas propuestas y las estudiaremos y si vemos que es un sitio apropiado y donde podemos poner un cartel de esas características, lo pondremos, ¿vale? Kaixo, gu Mario eta Markel gara, 5. mailako ikasleak eta San Pelaio ikastetxetik gatoz. Gure ibaien garbitasuna aztertzen ibili gara eta ikusi dugunez, nahiko zikinak daude. Oiz mendilerrotik, naiz urko menditik heltzen diren errekak herritik hurbil elkartzen dira, eta Eibarrako bidea hartzen duen Ego ibaia eratzen dute. El agua de los ríos, a su paso por los polígonos industriales, hace que la calidad del agua no sea la más adecuada. Las numerosas industrias vierten sus residuos y hacen que a lo largo de su recorrido condicionen una elevada contaminación. Gure konpromesua ibaiak garbiak mantentzea izango da. Ez ditugu zikinkeririk botako eta norbait txikintzen ikusten badugu arauak betetzeko esango diegu. Debido a que Ermua es una zona industrial, vemos la necesidad de instalar una depuradora para terminar con esos residuos industriales que son vertidos a las aguas de los ríos. Eskerrik asko, Harri. Bueno, bakaixo, egunon. Hemen labur esango dizuet. Como bien ha comentado Jol antes, en el Goibar hay una depuradora que es la que depura el agua que baja de los ríos. El problema que hay es de las industrias lo que echan a los ríos. Entonces, lo que no podemos hacer es como pueblo poner una depuradora para que depure todo lo que tiran ellos. Lo que tienen que hacer ellos es tirar al río las aguas depuradas. O sea, el ayuntamiento lo que puede hacer es controlar, como bien ha dicho Chicho, si hay un vertido, llamar para ver de dónde sale el vertido, qué tipo de vertido es y si hay que multarle o sancionarle a la empresa, sancionarla. Si hay que ponerle medidas correctoras, ponérselas. Pero el pedir que en el pueblo se ponga una depuradora para depurar cosas que tenían que salir depuradas de cada sitio que salgan, bien sean industrias o bien sean nuestras propias viviendas, pues yo creo que el trabajo es nuestro.
de controlar, denunciar y que se pongan las pilas. ¿De acuerdo? Kaixo, gu Asier eta Iker gara, DBH 3. mailako ikasleak eta San Pelaio ikastetxetik gatoz. Markez Pinan dagoen errekan hegazti batzuk bizi direla ikusi dugu. Ibaia garbitu dute, baina gure ustez bia. Bere itxura ez dagokia, eta pasalekua ziki. Las gallinas de agua que habitaban en el río intentaron en más de una ocasión empollar huevos, e incluso hicieron nidos, pero la crecida del río se los llevó, impidiendo que naciesen los polluelos. También hay algunos patos conviviendo y no tienen ningún lugar donde anidar y protegerse. Konpromesuak, ibaia eta inguruak zaintzea. Pedimos al ayuntamiento que instale en el río Cuesta adyacente una caseta para patos y otras aves. Asimismo, queremos que se dé un aspecto más agradable y limpie el entorno, limpiando las paredes y poniendo más vegetación en las orillas del río. Eskerrik asko. Fernando. Ay, los patos. Y los pollos de agua. No, digo eso porque el año pasado me tocó el mismo tema. Entonces, no voy a repetir lo del año pasado, pero casi. Nosotros nos comprometimos el año pasado a limpiar el cauce del río. Os expliqué un poco cómo funcionaba el tema cómo se ha hecho ahora, ¿no? Otra vez el tema de Ura, tal cual. Pues sí, efectivamente, intentamos, se ha limpiado el río, son pollos, ¿no? Pollas, vale, de agua, y sí, efectivamente anidaron y pues en esas islitas que hay y tal, y se las llevó, vale. Los patos no tienen, pues sí, efectivamente, los patos no tienen. Habéis hecho una propuesta y salía en la fotografía una caseta en el cauce del río, eso no puede ser. O sea, estamos limpiando y estamos, como antes decía Joel, con el tema de las redes, lo que habéis comentado de las riberas, que eso hay que limpiarlo para que no haya obstáculos y no se quede la porquería y además el agua fluya con naturalidad. Dentro del cauce no se pueden poner obstáculos. Evidentemente, además, no es porque lo digamos nosotros, es que Ura no nos va a dejar poner obstáculos. Es justo lo contrario, quitar obstáculos. Y sí que es verdad que lo de la cuesta, pues fue una propuesta que además la lanzamos el ayuntamiento, la dije yo. Pero es que seguimos viendo inconvenientes, sobre todo si hay algún tipo de crecida en algún momento. Porque se podría llegar a destruir, podría arrastrar el agua en un momento determinado, si la crecida es fuerte, porque eso sí que no lo podemos controlar nosotros. O sea, lo que llueve, la cantidad de hielo que hay, no lo podemos controlar. Solamente el tema de la limpieza. ¿Lo vamos a seguir dándole vueltas? Sí. Pero en principio... No estoy leyendo, o sea que tranquilo. Que en principio el tema de la caseta en la cuesta, bueno, pues nos está costando. Nos está costando porque podemos ver inconvenientes a la hora de, si hubiera una hipotética crecida, están allí los patos con sus huevos o los de agua o lo que sea. Danos un poquito de tiempo que sigamos mirando porque no lo hemos olvidado, ¿vale? Gracias. Gu Evelin eta Karla gara, laugarren mailako ikasleak eta San Pelaio ikastetxetik gatoz. Eskerrak emain nahi dizuegu iazko proposamenak betetzeagatik. Propusimos que acondicionaseis la zona que sube a los colegios y a Betiondo una vez que sales del ascensor. La acera no tenía continuidad y ahora una zona de mucho peligro porque hay aparcamientos a la mitad de la carretera y hay muchos escolares que transistan a diario. Orain dagoen espaloia oso zabala da eta oso gustora ibiltzen gara. Gainera dena garbi eta txukuna ikusten da. Horregatik, mila esker. Pues muchas gracias a vosotros y a vosotras. En realidad, además, este camino que aprobamos realmente no era solamente para los escolares. Quiero que sepáis que una de las mayores problemáticas que nos vamos a encontrar en el futuro es que bendita problemática, que cada vez somos más mayores, cada vez llegamos a una edad mayor y que en consecuencia el envejecimiento es una realidad y que en consecuencia pues esto nos obliga a que a veces tenemos que trabajar más por el tema de la movilidad, que haya cada vez menos obstáculos y que las personas puedan andar cada vez mejor, ¿vale?
Yo creo que ya hemos terminado. Vuelvo a reiterar, agradeceros muchísimo vuestras aportaciones, nos ayudan muchísimo a mejorar. Vamos a intentar trabajar en que buena parte de todas las propuestas que habéis hecho, ver cómo las podemos trabajar, os iremos informando, lo iremos trabajando con vosotros y con vosotras. Y a continuación creo que lo que tenemos es un lunch arriba, ¿vale? En agradecimiento y primero nos vamos a sacar una foto todos y todas y luego va a haber un lunch para que podáis disfrutar y para que todo ese trabajo que habéis hecho pues se vea recompensado. Muchísimas gracias.